Well, welcome everyone. My name is Chris Henderson and I work for the City of Brantford. And I'm joined by Rosanna, who will be providing interpretation for us today in Spanish. And Rosanna has actually worked for Interpretation and Translation Services Hamilton for the past 10 years. Bienvenidos todos, mi nombre es Chris Henderson, yo trabajo para la ciudad de Brantford. El día de hoy se va a unir a mí David McKee y Rosana. Yo soy la intérprete y tengo más de 10 años de estar trabajando para ITS en Hamilton haciendo interpretaciones. And then we're also joined by David McKee, who is a volunteer with the Grand River Council on Aging. And he brings a wealth of knowledge with him and experience to this role, which started back in 2017. Y también se une a nosotros David McKee, quien trabaja para el Consejo de Envejecimiento de Grand River y ha estado trabajando como voluntario con nosotros desde 2017. Él nos trae un gran conocimiento y experiencias que quiere compartir. And with that, I'm going to pass it over to David to start our presentation. Y le voy a pasar la palabra a David para que inicie su presentación. Well, hello everyone, and thank you for joining us today. We ask you that you please make sure you're on mute because we are going to be recording this and we want to be free from any interruptions. We're pleased to speak to you today as representative of the residents of the city of Brantford, as well as the county of Brant, Six Nations, and the Grand River. Hola a todos y gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Les voy a pedir por favor que se aseguren de tener sus micrófonos apagados para que no tengamos interrupciones. Nos complace hablar con ustedes el día de hoy como un representante de los residentes de la ciudad de Brantford, el condado de Brantford y las 6 naciones del Grand River. We are sharing the voices of elders to create a community for a lifetime for everyone from age 5 to 105. Vamos a compartir las voces de las personas mayores para crear una comunidad para toda la vida, para todos, desde las edades de 5 hasta 105 años de edad. The Grand River Council on Aging is a registered charitable nonprofit organization dedicated to encouraging the development of an age-friendly community culture. El Consejo del Grand River es una organización de beneficencia que está registrada y está dedicada a solicitar, a impulsar a las personas para el desarrollo, para la edad en una comunidad amigable para las personas de edad. The World Health Organization states that an age-friendly community optimizes opportunities for health, participation, and security to ensure quality of life as people age. La Organización Mundial de la Salud indica que una comunidad apta para las personas que están envejeciendo optimiza las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad para asegurar la calidad de vida conforme van haciéndose viejas las personas. Because cities have the biggest impact on our lives on a daily basis, debido a que las ciudades tienen el mayor impacto en nuestras vidas en una forma diaria, the World Health Organization encourages them to develop policies, services, settings, and structures to support and enable the residents to age actively. La Organización Mundial de la Salud impulsa a que se desarrollen políticas, servicios, lugares y estructuras para apoyar y facilitar a los residentes que tengan una participación activa, los residentes que están envejeciendo. Now, we are very proud that both the city of Brantford and the county are officially recognized as age-friendly communities. Y estamos muy orgullosos de que tanto la ciudad de Brantford como el condado están reconocidos oficialmente como comunidades amigables para las personas que están envejeciendo. The 2016 Canadian Census reported that there are now more Canadians over the age of 65 than those under the age of 14. El censo canadiense del 2016 reportó que actualmente hay más canadienses mayores de la edad de 65 que aquellos menores de la edad de 14.
Of interest is the fact that the projections for Brantford Brant into 2030, that's Brant County, in 2030, just 9 years from now, are that residents 55 and up will make up 35% of our total population. Es un hecho de interés que las proyecciones para Brantford y el condado de Brant para el 2030, 9 años a partir de ahora, que los residentes de 55 años o mayores van a ser parte del 35% de nuestra población total. It's important to know that it is not age alone that impacts our lives as we age. It is mobility. Es importante saber que no solamente la edad impacta nuestras vidas conforme envejecemos, también es la movilidad. The Grand River Council classes our residents as being no-go, slow-go, and no-go. El Consejo de Grand River clasifica a nuestros residentes como ser el vamos, vamos, el vamos lento o el no vamos. Using transportation as an example, go-go can walk, ride, drive, and can do everything they want. Work, buy groceries, go to social activities. Mobility is not an issue. Utilizando el transporte como un ejemplo, el vamos, vamos puede caminar, subirse a un autobús, conducir y puede hacer todo lo que quiere. Puede trabajar, comprar alimentos, actividades sociales. La movilidad no es un problema. Now, slow go is something is slowing them down, such as a mom with small children, or a short-term illness or accident, or a chronic disability. El vamos lento, hay algo que les está deteniendo, tal como una madre con niños pequeños, una enfermedad de corto plazo o un accidente, o una discapacidad crónica. They have to think about how they are going to get to their destination and what to expect when they get there. Ellos tienen que pensar qué es hacia dónde van a ir y cómo van a llegar a su destino y qué es lo que van a esperar una vez que lleguen ahí. No go, they need the same services, but they're stuck where they are. Transportation is also a concern for them. How will daily services be delivered to them, and how are their family and friends going to get to them? El no vamos necesita los mismos servicios, pero están atorados en el lugar donde se encuentran. El transporte también es algo que les preocupa. ¿Cómo van a recibir los servicios diarios? ¿Cómo les van a llegar a ellos? ¿Y cómo sus familias y amigos van a poder llegar a ellos? People with lived experience. These are the residents, the people that the Grand River Council on Aging is listening to. Las personas con experiencia de vida. Estos son los residentes del Consejo de Grand River que están envejeciendo y son a los que estamos escuchando. And then we share their experience with the municipalities and organizations that have resources to respond. Y después compartimos sus experiencias con las municipalidades y las organizaciones que tienen los recursos para responder. Now, this chart indicates the differences between the term elder and senior. Esta tabla indica las diferencias entre los términos mayor y de la tercera edad. The word senior refers to an age, and governments use it for those 65 and up. La palabra senior o adulto mayor se refiere a la edad y los gobiernos lo utilizan para aquellos mayores de 65 años o mayores. The Council on Aging listens to elders. El Consejo para el Envejecimiento escucha a las personas mayores. These are the people who are respected for the wisdom they have gained through lived experience. Estas son las personas a quienes respetamos por su conocimiento, su sabiduría y las experiencias que han ganado a través de la vida. Now, as this slide indicates, the Grand River Council on Aging encourages the use of an age-friendly filter. Como indica esta tabla, el Consejo de Grand River
impulsa al uso de un filtro amigable para el envejecimiento. This is for anyone considering change of any kind, whether it be something in the home, an organization, or a business. Y esto es para cualquier persona que esté considerando un cambio de cualquier tipo, ya sea algo en la casa, una organización o un negocio. As you can see from the pictures, from the time of childhood through to old age, the impacts of daily life are constantly changing as we go through go, slow go, and no go life stages. Como pueden ver en estas fotos, en estos dibujos, desde el momento de la niñez hasta una edad adulta, los impactos de la vida diaria están cambiando constantemente conforme pasamos por el vamos lento o el no vamos en estas diferentes etapas. Using an age-friendly filter requires asking questions prior to making the change. El utilizar un filtro apto para el envejecimiento requiere un filtro haciendo preguntas antes de hacer algún cambio. Some examples shown include safety, customer service, communication, and respect. Algunos ejemplos que se muestran incluyen seguridad, servicio al cliente, comunicación y respeto. The most important filter question of all is to ensure that respect for the individual is practiced throughout life. La pregunta de filtro más importante de todas es asegurarnos que el respeto hacia el individuo se practique a través de toda su vida. When we look at lived experience, we see it is impacted by communication and participation. Como vemos a las experiencias de vida, podemos ver que sean impactadas por la comunicación y la participación. The life experience of each generation is completely different, depending on where they have lived and how they have participated in their community. Las experiencias de vida para cada generación son completamente diferentes, dependiendo de dónde han vivido y cómo han participado en su comunidad. When it comes to language, each generation has its own interpretation of English, again, based on life experience and sometimes a second language. Cuando se refiere al idioma, cada generación tiene su propia interpretación del inglés, basado en la edad y la experiencia de vida y algunas veces como un segundo idioma. As we have discussed, different lived experiences affect mobility. Como ya lo hablamos, estas diferentes experiencias de vida afectan la movilidad. And with education, for example, the times tables and cursive writing have been replaced with technology. Por ejemplo, con educación, las tablas del tiempo y la escritura cursiva han sido reemplazadas ahora con la tecnología. And with social participation, social for older adults consisted of time spent with friends and family. Y con la participación social para adultos mayores, consistía el tiempo que pasaban con amigos y familia. This may have included dancing, playing games, eating together as a family. Esto podía incluir el bailar, jugar juegos o comer juntos con la familia. Today, social may mean social media or other solitary activities. Actualmente, social puede significar los medios sociales u otras actividades solitarias. In 2007, a group of volunteers realized that 35% of the population would be 55 and over in 23 years. En el 2007, un grupo de voluntarios se dieron cuenta que 35% de la población tendría 55 años o más en 23 años. And no one knew what that may mean for the community. Y nadie sabía lo que esto iba a significar para la comunidad. A steering committee was struck to go out and ask the elders and their families. Un comité de organización salió a hacer estas preguntas a las personas mayores y a sus familias. Now, what did the planners need to know about planning for the future as people age? ¿Qué necesitaban saber las personas que están haciendo estos planes para poder planear conforme las personas vayan envejeciendo en el futuro?
The result was the 2008 Master Aging Plan with 99 recommendations. El resultado fue el Plan Maestro del Envejecimiento con 99 recomendaciones. Progress was evaluated in 2013, and then it was back to the community for 2015 to get further information about the progress. El progreso se evaluó en el 2013 y después se dio la información de regreso a la comunidad en 2015 para poder tener más información en el futuro acerca del progreso. The result of all this was the publication of the 2017 Community Impact Report with 628 suggestions. El resultado de todo esto fue la publicación del reporte del impacto a la comunidad del 2017 con 628 sugerencias. Two important lessons learned from the participation in that 2-year consulting progress. Hubo dos lecciones importantes que se aprendieron de la participación en este proceso de consulta de 2 años. One, people don't know what they need to know until they have a need to know, and then they don't know where to go. La número 1 fue que las personas no saben lo que necesitan saber hasta que saben que necesitan saber y después cuando saben ya no saben a dónde ir. The second lesson was it's important to listen and understand the voices of lived experience. Y la segunda lección es importante escuchar y entender las voces de las experiencias de vida. The Grand River Council listened and developed an info hub on its website at www.grcoa.ca. El Consejo del Grand River escuchó y desarrolló un info hub que se encuentra en su página de web. Can you give me the website again? Sure. www.grcoa.ca. La página web donde se encuentra esto es el www.grcoc.ca. There are 350 links to local resources. Hay 350 enlaces a recursos locales. These are sorted by each of the 8 domains of an age-friendly community, such as housing, transportation, health, and support services. Y todos están clasificados en 8 diferentes dominios amigables o aptos para el envejecimiento en su comunidad, tales como vivienda, transporte, salud y servicios de apoyo. Unfortunately, COVID had a major impact on the 55+ residents who were many of the volunteers and supporters of all things community. Desafortunadamente, el COVID tuvo un gran impacto en los residentes de 55 años o más, donde muchos de los voluntarios y las personas que apoyaban en las cosas relacionadas a la comunidad. Many of them became slow go and even no go with no idea where to go for answers to questions or available activities. Muchos de ellos se convirtieron en el vamos lento o inclusive en el no vamos, sin tener la idea de hacia dónde ir a buscar las respuestas a las preguntas o actividades disponibles. The Info Hub provides the contact information for events, activities, helplines, support services, and safety, to name just a few. El Info Hub proporciona la información de contacto para eventos, actividades, líneas de ayuda, servicios de apoyo y seguridad, por nombrar algunos. The 55 and over population also expressed a need for identifying savings and shopping alternatives for all kinds of products and services. La población de 55 años o mayores también expresaron la necesidad de identificar los ahorros y poder encontrar alternativas para todo tipo de productos y servicios. The Seniors Discount Directory is a free online directory on the GRCOA website that it provides access to over 250 discounts in Brantford, Brant County, and 6 Nations. El directorio de descuentos para los adultos mayores es gratuito
Es un directorio en línea en la página del GRCOA, en su sitio web, que proporciona acceso a más de 250 descuentos en Brantford, el condado de Brant y las 6 naciones, Six Nations. While some seniors are tech savvy, others have either limited or no access to computers. Aunque hay algunas personas mayores que tienen conocimiento de la tecnología, otros tienen acceso limitado o no tienen computadora. Therefore, family members and caregivers can download a printable version for them. Por lo tanto, algunos miembros de la familia o las personas encargadas de su cuidado pueden hacer una versión impresa y dárselas a ellos. Facilitated by older adult volunteers, the community at home Zoom virtual workshops are offered for 1 hour every second Wednesday morning. Facilitado por otros voluntarios adultos mayores, hay talleres virtuales por Zoom que se llaman Comunidad en Casa, que se ofrecen con duración de 1 hora cada 2 miércoles en la mañana. The workshops provide opportunities for older adults to receive information on topics of importance and also to engage them in mental, physical, and social activities. Los talleres proporcionan oportunidades para adultos mayores para recibir información en temas de importancia y también para poder unirlos en actividades sociales, mentales y físicas. The free Community at Home newsletter is issued 2 days after each virtual workshop. It contains articles, brain teasers, and volunteer opportunities. El boletín de la comunidad en casa es gratuito y se elabora 2 días después de cada uno de los talleres. Contiene artículos, ejercicios para el cerebro y oportunidades para ser voluntario. The newsletter also provides links to event calendars, support services, and other workshops. Este boletín también proporciona los enlaces para calendarios de eventos, servicios de apoyo y otros talleres. Now, perhaps you would like to get involved. If so, go to www.grcoa.ca and click on Volunteers. Quizá tú también te quieres involucrar. Si es así, entonces puedes ir a la página www.grcoa.ca y hacer clic en donde dice voluntarios. Completing a volunteer information form results in an interview to assist you to determine what you would like to do. El llenar esta forma de información de voluntario resulta en tener una entrevista para ayudarte a determinar qué es lo que te gustaría hacer. The Grand River Council is currently looking for volunteers to assist with special events, fundraising, workshops, and communication. El Consejo del Grand River actualmente está buscando por voluntarios para ayudar con eventos especiales, reunión de fondos, talleres y comunicaciones. As mentioned at the beginning of our presentation, the Grand River Council is a registered charity. You could also, go ahead. Como lo mencionamos al inicio de nuestra presentación, el Consejo del Grand River es una organización de beneficencia registrada. You can also help promote the voice of elders by clicking on the donate button on any page of the website. Tú puedes ayudar a promocionar la voz de los adultos mayores haciendo clic en el botón de donar en cualquiera de las páginas del sitio web. It will take you to Canada Helps, where you can donate to support the Info Hub, the discount directory, the workshops and newsletter, or the work of the GRCOA. Esto te va a llevar a la página Canadá Ayuda, en donde vas a poder donar para apoyar el Info Hub, el directorio de descuentos, los talleres y el boletín, o el trabajo que hace el Grand Council de Grand River. As well, donations can be in memoriam or as a legacy gift. También estas donaciones pueden ser en memoria de alguien o como un regalo de legado. All gifts, if eligible and regardless of their size, will receive a registered charitable income tax receipt. Todas estas donaciones
que puedan calificar y sin importar por la cantidad, van a recibir un recibo registrado de beneficencia con el objetivo de impuestos. Now, you have learned several ways of looking at your life today. That makes you an age-friendly companion or champion. Now, please go out and spread the word. Ya aprendiste varias formas de poder ver a tu vida el día de hoy. Eso te convierte en un campeón amigable para el envejecimiento. Por favor, sal y comparte la palabra. It's a great way to start a conversation with the go, slow go, and no-go situations. Una gran forma de poder iniciar la conversación es con las situaciones de vamos, vamos lento o no vamos. Voices do make a difference. There are many. Okay, go ahead. Las voces hacen la diferencia. There are many examples of the city responding to the voices of age-friendly champions. Hay muchos ejemplos de las voces que están respondiendo a la ciudad, de los campeones que son aptos para el envejecimiento. In recent years, you may have noticed the timed stoplights that lets walkers make a decision as to whether there is enough time to cross the street. En años recientes, quizás te diste cuenta que en los semáforos están las luces que indican el tiempo que tiene una persona que va caminando, a ver si tiene tiempo suficiente para cruzar la calle. A more recent example is the replacement of the uneven sidewalk bricks with concrete on Colburn Street from the Brantford Library to all around the Beckett Building and along the walkway beside the parking garage. Un ejemplo más reciente es el reemplazo que se hizo de los ladrillos que estaban disparejos en la banqueta y se suplantó con concreto en la calle de Colburn, desde la biblioteca de Brantford, todo alrededor del edificio Beckett y todo lo que se refiere a la banqueta alrededor del estacionamiento. So, what is important to remember is that voices do make a difference. Entonces, lo que es importante recordar es que las voces hacen la diferencia. Thank you for taking the time to learn more about how the Grand River Council on Aging is working to create a community for a lifetime. Gracias por tomarte el tiempo para aprender cómo el Gran Consejo de Grand River está trabajando para crear una comunidad de apoyo para toda una vida. Please share this message with family and friends. Por favor, comparte este mensaje con familiares y amigos. This is the last of the Senior Passport presentations. Esta es la última de las presentaciones del pasaporte para personas mayores. The Grand River Council on Aging is proud to have been part of the City of Brantford's recognition of Seniors Month for 2021. El Consejo de Grand River está orgulloso de haber sido reconocido en el 2021 como parte de los... I'm sorry, can you repeat that one? I lost. Recognize as... The Grand River Council on Aging is proud to have been part of the City of Brantford's recognition of Seniors Month for 2021. Ok, el Consejo de Grand River está orgulloso de haber sido reconocido como parte de la ciudad de Brant en el mes de reconocimiento a las personas mayores. These 6 presentations represent only a fraction of the languages and cultures woven into the fabric of our city. Estas 6 presentaciones solamente representan una fracción de las recomendaciones y los apoyos que tenemos en nuestra ciudad. We are indeed united through diversity. De hecho, estamos unidos por la diversidad. Thank you for being part of our all-encompassing, age-friendly community. Gracias por ser parte de nuestra comunidad apta para el envejecimiento que incluye a todos. Thank you.